volvemos con el siguiente TikTok, digo, con la siguiente sesión. No hay TikTok, vale. En este caso la va a presentar María Ángeles Serrano, de Global Omnium, que es licenciada en Matemáticas y especialista universitario en Gestión y Control de Calidad, así como en Gestión Estratégica e Innovación. Es responsable del Departamento de I+D+I de Global Omnium y actual vicepresidenta de la Plataforma Tecnológica Española del Agua. Todo tuyo. Gracias, Santos. ¿Se oye? Bueno, pues si queréis los ponentes de la siguiente sesión, podéis ir subiendo. Vamos a contar con Manuel Avellán, de SAMUR, Víctor Monsalvo, de FCC Aqualia, Miguel Roldán, de FACSA, y Enrique Aymeric, del CEID. Vamos con la sesión kilovatios a partir de metros cúbicos, soluciones para la obtención de energía en el tratamiento del agua. Comenzamos, recordad que podéis ir haciendo preguntas a través de la app y al terminar las presentaciones pues lanzaremos a los ponentes. Comenzamos con Manuel. Manuel es ingeniero agrónomo, responsable de explotación Zona 1 de SAMUR. Acumula más de 25 años de experiencia en el tratamiento de aguas residuales y su posterior regeneración y ha participado en diferentes proyectos hasta la fecha. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Bueno, nos gustaría comenzar agradeciendo tanto a EAS como al consorcio que haya pensado en nuestro proyecto para poderlo exponer en su jornada. Y nada, como tenemos siempre el tiempo justo, pues ya... Ahora. Vamos a comentar lo que el proyecto Drive for Gas, que es un proyecto que parece que no termina nunca. Actualmente somos 6 socios. El coordinador es el CEDER CIEMAT y los otros socios, todos nacionales, son RANC, AITESA, EHS, CEBA-CSIC y la entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia. Si veis, es un live de la convocatoria de 2016, es un live que ha tenido 1001 problemas para seguir adelante. Agradecer al CEDER CIEMAT desde su sede de Soria, que diera un paso adelante para continuar con el proyecto. Y el esfuerzo ha sido titánico para poder llegar aquí. Afortunadamente ya podemos contar que el proyecto está casi en su recta final. Y para los que vais al gimnasio es como hacer una sesión de burpee, que antes ha comentado Rubén, como si fuera sinónimo de esfuerzo. Y después de que el monitor te diga haz 20 burpees, después te pide otros 5 y otros 5 y otros 5 y la verdad es que el ejercicio de esfuerzo ha sido muy grande. Bueno, el proyecto se localiza en la depuradora de San Javier. Si veis al final está apenas a 300 o 400 metros de la línea de costa del Mar Menor. Es una planta de mediano o gran tamaño, de unos 22.500 metros cúbicos de capacidad de diseño. Si veis, casi el proyecto se ubica aquí, pues la superficie es casi la misma que toda la nave de pretratamiento, de solorización y deshidratación de fango. Es un proyecto que es demostrativo y a escala real. El principal reto que surgió de este proyecto es reducir el impacto que tiene la gestión convencional que todos tenemos en planta sobre el tratamiento de lodo. Y además, como decía, de forma demostrativa, ver si realmente el proceso o el tipo de tratamiento que hemos pensado en este proyecto es sostenible medioambientalmente y es viable tanto económica como técnicamente. Nuestro círculo, que ahora está de moda lo de economía circular, pues bueno, el lodo húmedo de salida de la planta se seca, a continuación ese lodo seco se gasifica, de ahí se obtienen tanto gas de síntesis como ceniza de biochar para poder aplicar en la agricultura fundamentalmente, y con el gas de síntesis pues intentar recuperar o utilizar tanto energía eléctrica como energía térmica. Deteniéndonos un poco en las grandes cifras o grandes objetivos del proyecto,
el lodo húmedo, como comentaba, a escala real de la planta de San Javier, que actualmente está produciendo en torno a unas 3.000 toneladas de fango, actualmente, pues dividiendo entre unas 20 toneladas que puede tener un camión de transporte, pues tiene unos 150 viajes al año para poder gestionar y sacar de la planta esos fangos. Con nuestro proyecto, el objetivo es que apenas se gestionen 100 toneladas de mezcla entre cenizas y biochar, con lo cual la reducción energética, huella de carbono, etcétera, asociada al transporte es drásticamente mucho menor. No hemos decantado por el gas de síntesis, no, por la gasificación generando gas de síntesis, fundamentalmente porque, al contrario de las digestiones convencionales, ya sean termófilas, mesófilas, mezclas, etcétera, no es un on-off, pero sí es un equipo que, entre comillas, se puede encender y apagar, tiene una serie de inercias, etcétera, a voluntad. O sea, todas las desventajas que a lo mejor podemos tener con las digestiones, con este tipo de equipamiento, lo tenemos un poco, lo obviamos. Y bueno, y con este gas de síntesis, pues ya con ese gas pues podemos recuperarlo por una línea de calor y por una línea eléctrica. Como comentábamos, el principal objetivo es intentar dar una alternativa a la gestión convencional de lodo. Sabéis que cada vez más, tanto las legislaciones de las propias comunidades autónomas, la que nos viene de Europa, que seguramente se actualizará en breve o ya llevan años intentando actualizarla, pues tenemos que ser conscientes que es limitada, va a ser finita y tenemos que actualizarnos. Creo que en la jornada se han expuesto múltiples alternativas precisamente para eso, para generar un lodo mucho más inocuo, entre comillas, sobre todo hacia el medio ambiente. Y de aquí pues tenemos una serie de líneas de sinergia que podemos seguir aprovechando, como por ejemplo ese gas de síntesis se podría utilizar ahora que están de moda los biocombustibles, etcétera. Utilizar otro tipo de biomasa de fuera, no solo lodo de depuración, sino temas de empresas agroalimentarias, purines, etcétera, etcétera. Ese biochar, cenizas, que bueno, en el proyecto se ha probado que realmente tiene un beneficio agronómico muy importante, más que en cantidad o elevar la producción de las producciones agrícolas, sino que mejora en calidad, porque sobre todo se concentra potasio, que es un elemento que desde el punto de vista de grado de maduración y calidad organoléptica mejora los frutos. Y bueno, ahí tiene también recuperaciones de calores que se pueden utilizar en digestiones primarias, etcétera. Aunque ayer ya pasaron el vídeo, pero bueno, voy a intentar comentar la situación actual del proyecto. Estamos terminando sobre todo la electrificación, automatismo y líneas tanto de agua como agua, aire comprimido y propano. Se toma directamente de la sala de deshidratación de la tubería que va a los silos de almacenamiento, se mete en un silo de regulación y almacenamiento en lo que es el secadero solar. A través de un tornillo sin fin y una serie de compuertas de reparto en lo que es la línea, pues avanzaría, pues bueno, los que conocéis un secador solar, pues con ese puente móvil pues iría distribuyendo, mezclando lo que es la manta de lodo, que iría avanzando. Ese es el plano de control de la climatización del secadero solar. Y dos detalles, comentar que debajo de ese suelo tiene un suelo radiante donde se emite calor y debajo de esas placas metálicas también se insufla aire caliente en contracorriente. Bueno, a continuación de ese lodo seco pues se almacenará en una tolva de regulación donde, bueno, como veis, esto es bastante grande. De esa tolva de fango seco pues se va dosificando hacia el gasificador y a continuación ahí tenéis los dos equipos, tanto el de generación de energía, el RANC, como el combustor. Ahora ya por lo menos todos los equipos, porque bueno, hemos tenido 1000 problemas de suministro, nos pilló pandemia, nos pilló
problemas de suministro con lo de la guerra de Ucrania, etcétera. Y bueno, aquí en la parte final, pues la acumulación de biochar que sale de la gasificación. Y bueno, lo que os decía de la aplicación de biochar en este caso en una finca experimental que Cebas tiene de pomelo, y que la maduración es mucho mejor. El proyecto ha despertado mucho interés, sobre todo a nivel político y en el contorno, y la verdad es que estamos muy contentos sobre el interés que ha despertado. Y nada, agradeceros de parte del equipo del Drive for Gas que nos hayáis escuchado, ¿vale? Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Continuamos con Víctor Monsalvo. Es responsable del área de coeficiencia del Departamento de Innovación y Tecnología en Aqualia, actual presidente del Comité de I+D de la International Desalination Association. Es doctor en Ingeniería Química y ha sido profesor e investigador en diferentes universidades around the world, podríamos decir. Víctor nos va a presentar gases renovables a partir de aguas residuales, metano, hidrógeno y su generación sostenible. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles, por tu presentación y enhorabuena a la organización por esta exitosa jornada y consorcio de Aguas de Bilbao. Bueno, hoy queremos presentar algunas de las líneas de investigación que desarrollamos en el Departamento de Innovación en colaboración con el resto de departamentos de la compañía. Hoy centrándonos en la parte de energía, que era el objetivo de esta sesión. Lo hemos estructurado en estos 4 puntos. El primero, y siendo ambiciosos, tomando el ánimo que nos han transmitido los Young Water Professionals hoy, es el cómo hacer el más difícil todavía desde el punto de vista de la innovación. Tenemos retos, obviamente, que ya se han planteado, como es la autosuficiencia, eso que tenemos que soñar y llegar a alcanzar en 2040, pero el reto es quizás un poco mayor si estrujamos un poquito más nuestras neuronas. Actualmente lo que hacemos con el agua residual tiene bastante poco sentido, y es que el agua residual en sí misma contiene energía. Esa energía que se puede, más o menos, estima en torno a 0,7 kWh eléctricos por cada metro cúbico de agua residual. No sabemos utilizar esa energía y además encima de ello ponemos energía, gastamos en torno a una media, por poner un valor, de 0,5 kWh por metro cúbico. Es decir, estamos gastando energía para destruir energía. Esto obviamente hay que cambiarlo y el paradigma y la posibilidad es que lejos, o además de ser un sistema que podría ser potencialmente autosuficiente, podríamos tener un sistema de saneamiento que pudiese generar esa energía. Ahora, la dificultad es desarrollar esas soluciones que sean capaces de captar toda esa bioenergía contenida en el agua residual. Algunos de los cálculos nos pueden poner en perspectiva cuál es esta posibilidad, cuánto supone esta posibilidad. Pues si hacemos un análisis en el hogar, en torno al 7,2% de nuestro consumo energético en los hogares lo estamos tirando con el agua residual, que es una fracción que no es despreciable. Y esto supondrá mucho o poco energía en el ciclo integral del agua si somos capaces de captar toda esa energía en el agua residual. Pues aproximadamente podría ser en potencia el 50% de la energía nuclear instalada en Estados Unidos, si tomamos esa base de cálculo en Estados Unidos. No es poca la energía. Ahora vamos a hablar de algunas de las soluciones, posibilidades que se están desarrollando para alcanzar ese reto. Una de ellas son las tecnologías anaerobias, capaces de transformar esa energía química en, fundamentalmente, también energía química en forma de biogás. Y aquí hay diferentes posibilidades. En este caso nos hemos centrado en la línea de aguas. La línea de fangos es más conocida, aunque hoy se han discutido ya algunos retos y las nuevas soluciones que se están implantando. Nils haya comentado alguno de ellos. Bueno, empezando por la primera de ellas, por los MBRs anaerobios, es una tecnología que, además de poder depurar, consigue un agua que sería susceptible potencialmente de regenerar, reutilizar, si es que cumple con la nueva Real Decreto del 2020, el 741. Bueno, potencialmente podemos tener un sistema que nos dé 0,1 kWh por cada metro cúbico obtenido, además de obtener esa agua regenerada y reducir mucho la cantidad de lodos, porque estamos fomentando la generación de una biomasa que lo que hace es evitar la síntesis celular y todo lo lleva, o la mayor parte lo lleva, a la síntesis de biogás.
Desde Aqualia, pues en colaboración con nuestro modelo de innovación abierta, en colaboración en este caso con la Universidad Politécnica de Valencia, se desarrolló la tecnología, se patentó y a partir de ahí este es el plan de despliegue de la tecnología que ya hemos validado tanto en aplicaciones de aguas urbanas, en aguas en corrientes segregadas como las aguas negras, también en el sector industrial tiene muchas posibilidades, incluso en el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales, donde también tienen un nicho, unas posibilidades, un paradigma similar al de nuestro sector. La última ha sido instalada, gracias también a la colaboración del Canal de Isabel II, en una de sus instalaciones, en un proyecto LIFE que desarrollamos conjuntamente con ellos y que es una referencia, desde luego, en el desarrollo de la tecnología y en el que ya está en operación y esperamos que este año nos dé los resultados como para que sean concluyentes y seguir con este plan de expansión. Otra de las tecnologías, de las familias de tecnologías que se vienen desarrollando y que quizás hayan oído en foros de innovación, la hemos visto interesante comentarla hoy, es la familia de los sistemas bioelectroestimulados, el utilizar electrones que van y vienen, que van a trabajar con nuestra biomasa, con nuestros microorganismos a los que pedimos el trabajo de depuración y que van a hacer algo magnífico, y es captar esa energía que hemos comentado en el agua residual y transformarla en este caso de biogás. Esta es una tecnología también co-desarrollada en este caso con la Universidad de Alcalá y que tras un roadmap, como ven, de 10 años de desarrollo, que suele ser lo habitual para sistemas biológicos para alcanzar el mercado, hoy por hoy contamos con la tecnología ELSAR, en este caso la primera implantación es en una cervecera, para conseguir, como decía, esa energía química, ese adecuado, transformarla en biometano y también hidrógeno conjuntamente en un biogás enriquecido. La tercera de las opciones es una tecnología más disruptiva. Hoy también queríamos comentar tecnologías que sean también un poco futuristas, que van a entrar con potencial de entrar en el mercado en 3-5 años. Y estas son sistemas fototróficos. Como saben, Aqualia tiene ya una experiencia ya larga en el desarrollo fundamentalmente de tecnologías de microalgas bacterias, con los railways, y gracias a ese conocimiento estamos desarrollando una nueva tecnología que son los carruseles fototróficos, en este caso con bacterias capaces de depurar, y estas son algunas de las imágenes de la primera biofactoría anaerobia en el mundo. Se ha implantado en Linares gracias al proyecto europeo Deep Purple y con el que ya desde el año pasado estamos cumpliendo con los límites de vertido con una tecnología que apenas lo que hace es mover el agua en esos carruseles y separar una biomasa que decanta perfectamente. Y no olvidamos la línea de gas, claro. En este caso ya contamos con tecnologías también como fruto de proyectos de innovación para pequeñas, medianas y grandes poblaciones que puedan cubrir los retos que ya se han comentado en la sesión anterior y en el que la estabilización y la higienización es uno de ellos, ¿no? Además de ello, Aqualia está fomentando proyectos de ecodigestión que también se han mencionado hoy. Estos son algunas de las referencias que ya se han puesto a diferente escala y hemos hecho una mezcla. Las que están ya a escala industrial son las 3 de arriba, y en el que también trabajamos no solamente el maximizar la producción de biogás, sino también mejorar la calidad de ese biogás. Y hoy también se ha presentado un proyecto de cómo eliminar ese sulfídrico. Bueno, pues hay una posibilidad de esta solución de microoxigenación que tenemos implantadas ya en esas 12 o 14 instalaciones, en el que por un método muy sencillo de inyección de microoxigenación en las cúpulas de los digestores logramos reducir significativamente el sulfídrico. Los costes de operación también se reducen, asociados fundamentalmente a la reducción del consumo de sales de hierro. Y esto al final tiene como visión el alcanzar la idea que hace 10 años era algo idílico, el transformar las depuradoras en biorefinerías. Ya tenemos en España varios ejemplos, a la de la edad de Benz, de Granada, y una de las que más comentadas es la biofactoría de Guijuelo, en el que gracias a la colaboración público-privada de toda la red industrial de esa ciudad, de Guijuelo, y el ayuntamiento también aquí colaboró muchísimo, y la Junta, junto con el operador, en este caso, claro, Aqualia, pues hemos desarrollado una biofactoría en la que hoy por hoy todos esos desechos, bioresiduos, se transforman en bioproductos. Uno de ellos, además de producir energía, que se ha cuadriplicado la producción de biogás, uno de ellos es la posibilidad de obtener ese biometano para movilidad sostenible. Ya son varios ejemplos a nivel nacional, 5 plantas, 6 con la planta que hoy se ha comentado también en Madrid junto con el Canal de Isabel II, que dan esta posibilidad, ¿no? Antes hablaba de interdisciplinaridad, pues el agua también es movilidad.
Otra de las posibilidades es intentar maximizar, una vez generado el biogás, maximizar el aprovechamiento, el rendimiento energético. Hoy por hoy las cogeneraciones, si somos críticos, pues sus rendimientos que pueden ser 35, 40% si aquello lo operamos de forma muy óptima. Una posibilidad que está surgiendo es la utilización de pilas de combustible. Ya tenemos esta primera experiencia en la depuradora de Lleida. Es la primera pila de combustible que se implanta en una depuradora en España y actualmente los resultados durante estos meses han mostrado que es capaz de mantener una eficiencia de hasta el 56% de eficiencia eléctrica, hasta el 88% si aprovechamos también el calor. ¿Pero qué hacemos con el CO2? Esto es otro de los retos también que tenemos en la innovación en el sector. Hoy también se ha comentado y en la siguiente sesión también se va a comentar sobre el aprovechamiento de ese CO2. Hay diferentes posibilidades para hacer metano sintético, con proyectos que ya se han evaluado y con resultados concluyentes. Hay posibilidades de generar incluso biológicamente ese biometano, que mejore esa autosuficiencia, ese aprovechamiento del CO2, además acoplándolo con las fuentes de energía renovables que ya se están implementando. Por último, nuestra visión sobre el hidrógeno, luego mi compañero Ángel presentará un proyecto específico sobre hidrógeno. Somos agnósticos, somos críticos, pero sí que vemos que si se ha de desarrollar la industria del hidrógeno verde, las depuradoras es un sitio perfecto, contamos con agua, contamos en muchas de ellas ya con plantas fotovoltaicas, además podemos aprovechar ese oxígeno y entonces deberían jugar un papel relevante. Esta es una de las plantas que vamos a implantar este año de hidrógeno verde, en este caso en la depuradora de Jerez. Y para finalizar, pues también la parte de digitalización, ¿no? Podríamos comentar varios ejemplos, pero enfocados a la sesión de hoy, la reducción de consumo energético, ya contamos con soluciones basadas en digitalización, en el que sin revolucionar la depuradora, porque no estamos hablando de la revolución que hemos comentado hace unos minutos, sino plantas existentes, se es capaz de reducir significativamente el consumo energético, también el ratio de consumo incluso específico, la reducción de consumo de reactivos, que también es muy importante, con una sensórica relativamente sencilla, pero con un software que tiene mucha inteligencia y mucho desarrollo detrás de él. Con todo eso, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor, muy interesante. Pasamos ahora a la presentación de Miguel Roldán. Él es técnico del Departamento de I+D+I de FACSA, licenciado en Química y máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Valencia y doctorando en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia. Y nos va a hablar del proyecto Gaia, transformación energética del agua residual y dióxido de carbono mediante microorganismos electrogénicos. Pues adelante, Miguel. Primero de todo, muchas gracias por la presentación. Y nada, voy a presentar el proyecto Gaia sobre transformación energética del agua residual y dióxido de carbono mediante microorganismos electrogénicos. Bien, esta gráfica entronca directamente con lo que comentó ayer Samira y muestra las emisiones en España en comparación con las que se produjeron en 1990. Lo que se observa es que hasta 2020 no hemos sido capaces de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a las del año 90. Y tenemos que tener en cuenta que el año 2020 quizás no fuera todo lo representativo que podría, ya que es el año de la pandemia, el confinamiento y no serán representativas las emisiones que se produjeron. En este año se emitieron 275.000 aproximadamente kilotoneladas de CO2 equivalentes, que se reparten según este gráfico. Más del 70% de las emisiones se produjeron en procesos asociados con el consumo de energía, el 14% procesos agrícolas, el 9% procesos industriales y el 5% procesos de gestión de residuos, donde podríamos encontrar los procesos de tratamiento de aguas residuales, que al final a nivel español pues, significan alrededor del 1%. Bien, como digo, los procesos de tratamiento de aguas residuales significan un 1% en las emisiones de gases de efecto invernadero y en este proyecto nos centramos en las de CO2, que se producen prácticamente en todos los procesos que tienen lugar en la depuración. En cuanto a procesos emisores, pues tenemos en primer lugar el tratamiento aerobio de las aguas, que produce hasta aproximadamente 1 megatonelada de CO2 anual, con una concentración podríamos decir baja,
en una corriente que no está confinada, con lo cual recuperar este CO2 o tratar este CO2 no sería del todo viable. En segundo lugar, tenemos las emisiones relacionadas con el biogás de la digestión anaerobia, que principalmente puede encontrarse disuelto en la corriente, que significan 0,27 megatoneladas de CO2 anuales, con una concentración de 35% y sí que se encuentra en una corriente confinada, con lo cual sería una posibilidad intentar recuperar este CO2. Tras la combustión del biogás, se emiten más o menos 0,5 megatoneladas anuales de CO2, con una concentración también elevada en una corriente confinada, con lo cual sería incluso más razonable recuperar o intentar recuperar este CO2. Y finalmente, el siguiente proceso en emisión de CO2 es la incineración de fangos, que bueno, en España tampoco es quizás tan representativa. El proyecto Gaia está formado por l'Eitat, además de FACSA, y la Universitat de Girona, y es un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Innovación dentro de la convocatoria de líneas estratégicas, y lo que se busca es valorizar el CO2 por medio de tecnologías electroquímicas, o bioelectroquímicas, mejor dicho, para producir tanto metano como compuestos de alto valor, como pueden ser butanol. El primer objetivo es que esta tecnología vaya más allá de lo que actualmente se considera el estado del arte, por medio de la optimización de los reactores y el desarrollo de nuevos electrodos mejorados. Además, conocer mejor las relaciones que median en este proceso entre los microorganismos y los electrodos y en la conversión del CO2. Y finalmente, el desarrollo de una hoja de ruta que permita el escalado de esta tecnología. Hay que decir que este proyecto está enmarcado, bueno, se basa en el estudio a nivel laboratorio. Aquí tenemos el primer estudio que se ha hecho para producir metano, en el que se ha utilizado un reactor que se considera, bueno, se llama celda tipo H, en la que existe un ánodo en el que se produce la oxidación de materia orgánica a partir del agua residual urbana decantada, y un cátodo en el que se inyecta CO2 y se produce la reducción hasta metano. Los primeros experimentos que se han hecho han permitido, alrededor de 14 días, disminuir la concentración de CO2 hasta en un 50%, produciendo metano, con una capacidad de eliminación de hasta 11 litros de CO2 por metro cuadrado de electrodo y día, y trabajando con densidades de corriente de 1,6 amperios por metro cuadrado, que significa que estamos ya en el orden de magnitud de lo que es actualmente el estado del arte. Con respecto a la producción de otros compuestos orgánicos, en la primera gráfica que se ve se buscó la producción de ácido butírico y se observa que tiene lugar a partir del 13º día, alcanzando concentraciones de 5,8 gramos por litro y con unas velocidades de producción de hasta 14,5 gramos por metro cuadrado y día. En este proceso se puede observar, bueno, en este experimento se modificaron las condiciones de operación para conseguir acumular más hidrógeno fruto de la oxidación del agua residual urbana, y se observa que es un potenciador de la obtención del ácido butírico. Y con respecto a un segundo experimento que se hizo para producir butanol, se observa una tendencia similar. El hidrógeno, de nuevo, es un estimulante para la producción de butanol, y además se observa que el etanol, que tiene lugar su formación incluso antes que la del butanol, puede ser un intermedio, o es un intermedio muy probablemente, ya que se consume a lo largo del proceso, para producir butanol. Finalmente, con respecto al estudio de las relaciones de los microorganismos que tienen lugar en este proceso, se estudiaron distintos tipos de enriquecimientos en el cátodo para, bueno, conocer la robustez y la resiliencia de este esquema de tratamiento. Se utilizaron 3 tipos distintos de orígenes de la biomasa. Por un lado, campos de arroz, por otro lado, árboles muertos que estaban huecos, y por otro lado, fango de digestión anaerobia. Y prácticamente en todos los casos se observa que hay producción de metano de manera basal al someterlo a condiciones aerobias que inhiben la metanogénesis,
y que, por último, el cultivo es capaz de recuperarse después de exponerlo a condiciones aerobias para producir nuevamente metano. Este experimento se hizo a partir de sustratos tanto inorgánicos, condiciones autotróficas, como condiciones heterótrofas. Finalmente, se hizo un nuevo experimento en el que este enriquecimiento de la biomasa se realizaba en condiciones electroasistidas, es decir, que había un aporte adicional de electrones, y se observaban de nuevo tendencias similares con mayores aumentos en la producción de metano. Finalmente, con respecto al desarrollo de nuevos reactores, lo que se ha estado haciendo ha sido trabajar principalmente en el desarrollo de una mayor superficie activa, trabajando con ánodos tipo carbon brush, que bueno, creo que a todos los que trabajamos en el laboratorio hemos trabajado nos parece un poco una escobilla con la que se lava las probetas, y aumentando en el cátodo la superficie activa por medio del desarrollo de redes electrónicas tridimensionales que son capaces de aumentar la superficie hasta 1.300 centímetros cuadrados. Como conclusiones, pues me gustaría remarcar que esta se considera una tecnología que puede ser válida para la valorización del CO2. Ya hemos alcanzado conversiones superiores al 50%. Se han alcanzado también intensidades de corriente similares al estado del arte, que es de 2 amperios por centímetro cuadrado. Se ha observado en el rol del proceso cómo el hidrógeno juega un papel fundamental y otras especies intermedias como para la producción de butanol. Se ha observado también la robustez y la resiliencia de los cultivos tras ser expuestos a condiciones aerobias. Y, por último, hay una expectativa de una gran mejoría en el proceso al trabajar con estos nuevos electrodos con los que todavía no tenemos resultados. Y nada, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Y para cerrar ya esta sesión, damos paso a Enrique Aymeric. Él es director de la División de Agua y Residuos de CEIT, es doctor en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Navarra, de la que también es profesor colaborador, y toda su carrera profesional la ha desarrollado dentro del Centro Tecnológico CEIT, enfocado fundamentalmente en procesos anaerobios y en la recuperación de recursos. Adelante, nos va a presentar la ponencia Potencial de utilización de la digestión anaerobia seca en EDAR, utilizando fango deshidratado. Adelante, Enrique. Pues gracias, María Ángeles, y nada, egun on guztioi, buenos días. Lo primero de todo, gracias a la organización por encajar la digestión seca en esta sesión. Y bueno, lo primero voy a contaros un poco. El objetivo de esta presentación es comentar lo que es la digestión seca a grandes rasgos y qué sentido tiene en el mundo urbano, especialmente en lo que es la gestión y el tratamiento de los lodos, ¿no? de depuradora. Entonces, bueno, lo que es la digestión seca, que también conocida como digestión de alta concentración de sólidos, tiene sobre todo un poco de sentido en lo que es las pequeñas y medianas depuradoras. Aquellas depuradoras normalmente con tratamientos de aireación prolongada, donde se deshidratan los fangos y que normalmente no tienen un tratamiento posterior de lodos en la propia depuradora, y que luego ya o bien van a vertedero o muchas veces van a aplicación a campo, y donde la digestión seca se plantea como un tratamiento que pueden tener ahí un nicho de interés, porque por las ventajas ya conocidas, ¿no? de generación de biogás, de posibilidad incluso de higienización o higienización parcial. Ahora contaré un poco en qué consiste. Y bueno, estamos además en la mayoría de aquí que trabajáis en el mundo de los consorcios, de operadores de plantas, etcétera, conocéis perfectamente la incertidumbre legislativa, normativa que hay ahora mismo con la gestión de fangos. Yo la conozco parcialmente también, estoy en el grupo de AEAS, de lodos, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Recientemente ha habido ya una opinión de la Comisión sobre el tema. Y bueno, esto se presenta como una alternativa más a la gestión de fangos, sobre todo estas pequeñas depuradoras.
Decir que lo que es la tecnología de digestión seca no es algo novedoso, es una tecnología, ya había tecnología de digestión seca desde el siglo pasado, sobre todo aplicado a lo que es tratamiento de residuo urbano. Sí que es verdad que su aplicación al mundo del lodo urbano no existe todavía, o sea, que su aplicación a este nivel sí que sería algo novedoso, pero puede presentar algún tipo de limitaciones técnicas. Bien, ¿qué es una digestión seca? Bueno, pues por recordar un poco, es una digestión donde lo que es la concentración de sólidos, la llamamos seca entre comillas, evidentemente, está con un contenido de sólidos por encima normalmente del 15%. Puede llegar 15, 20, incluso al 30%. Teóricamente más, hasta ha habido digestores que hasta 40 o más en el mundo urbano. Allá dependemos un poco, no es tanto un tema biológico, sino un tema ya casi mecánico, hidráulico, que es lo que limita más la parte de lo que es el digestor. Frente a lo que es un digestor, o lo que es, para entenderlo mejor, si la comparamos con la digestión anaerobia líquida convencional, ¿no? Donde los sistemas pues, bueno, ya son más conocidos, ¿no? Pues más económicos, más implementados. Claro, la desventaja habitual de un digestor anaerobio líquido pues, es el alto consumo de agua, ¿no? Sobre todo a nivel de calentamiento, pues, cuando estamos obligados a calentar, ¿no? Para elevar la temperatura a los habituales 35 grados, pues estamos calentando básicamente agua, ¿no? Frente a esto, pues la gran ventaja un poco de la digestión seca es que, que lo que vamos a calentar son digestores pues 3 o 4 veces, ¿no? Más pequeños, ¿no? En cuanto al volumen, pues el gasto energético de calentamiento va a ser menor y en general la operativa también pues, va a ser más sencilla. Es verdad que, claro, a nivel mecánico pues, requieren un tipo de equipamiento un poco más robusto y normalmente pues, la inversión es algo más cara. Pero en general pues, tiene ventajas, pues bueno, requiere mucho menos espacio, etcétera. Bien, a nivel de, bueno, un poco ahora sí a modo de resumen, ¿no? Pues si nos vamos un poco a bibliografía, pues siempre vamos a encontrar muchas tablas con todos los típicos comparativas entre, pues, típicas tablas donde comparamos los procesos anaerobios, una etapa, 2 etapas, batch, continuos. También encontramos comparativas, por supuesto, a parámetros técnicos entre la digestión convencional líquida y la digestión seca. El principal, digamos, diferencia, obviamente, como acabo de comentar, está a nivel de los parámetros de sólidos, ¿no? Que en la digestión convencional pues, están en torno a 2, 3, 4% en un digestor de lodos habitual, mientras que en la digestión seca nos encontramos normalmente entre el 15 y el 20%. En el caso del lodo urbano depende siempre de las unidades de deshidratación, ¿no? Que cambia mucho de una depuradora a otra, del tipo de fango, del tipo de deshidratador, del uso de polielectrolito, etc. Y luego, bueno, por ir un poco al grano, aquí en parámetros de HRT, claro, aquí a mí no me gusta tanto hablar de HRT en un digestor seco porque depende totalmente del nivel de deshidratación que consigamos, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de sólidos, puede cambiar mucho el HRT. Aquí, normalmente, en la digestión seca hablamos sobre todo de carga orgánica. Entonces, la carga orgánica en un digestor seco, obviamente, pues es mucho más alta que en un digestor anaerobio convencional, ¿no? Anda pues, en torno a 12, 15 kilogramos de sólido volátil por metro cúbico hoy día, ¿no? Lógicamente, ¿no? Eso hace que, por tanto, claro, las producciones de biogás por metro cúbico de reactor, lógicamente, sean mucho más elevadas. Bien, ¿qué tecnologías nos encontramos? Las tecnologías de digestión seca que ya existen vienen todas del mundo del tratamiento de residuos sólidos urbanos, ¿no? Y las principales son las que tenemos aquí. Sobre todo, pues tenemos por un lado Valorga, que tenemos aquí a la... No sé si funciona esto. Esta sería la tecnología Valorga, que es que tiene es una especie de flujo pistón horizontal, ¿no? Donde entra el residuo por un lado, sale por el otro y hay una inyección de biogás por la parte de abajo, se reinyecta el biogás para conseguir un poco de una cierta agitación del material. Luego la que tenemos en medio es la tecnología de Compogas, que es un flujo pistón horizontal con un sistema de agitación de unas aspas que giran lentamente, ¿no? En torno a unos 5 o 6 revoluciones por minuto, para movilizar un poco el material y evitar que decante. Entra por un lado, sale por el otro. Y luego ya en la parte de la derecha, pues una tecnología quizás la más simple de todas, que es un flujo pistón de tipo vertical, ¿no? Entonces el residuo entra por la parte de abajo, se mezcla parte del residuo que sale con parte del residuo que entra, se mezcla en una cámara de mezcla y se añade por la parte superior. Entonces, bueno, la ventaja es que la cámara, digamos, el digestor no tiene ningún tipo de elemento ni agitación dentro, pero claro, pues es un sistema que dentro a veces se forman cortocircuitos, bueno, estratificaciones, etcétera, dependiendo del nivel de sólidos.
Bien, y luego a veces, bueno, la tecnología de aquí abajo pues es una tecnología en la cual a veces hay una cierta separación sólido-líquido y se recircula el lixiviado por la parte superior, ¿no? Que normalmente es muy rico en ácidos grasos, aunque esa tecnología es un poco menos habitual. Y como digo, bueno, pues todas estas tecnologías vienen del mundo urbano. Bien, esto es un poco el resumen y luego ya contar rápidamente, pues bueno, un poco algunos casos en los que hemos ido trabajando a lo largo de todos estos años. El proyecto Life and a Dry, que estuvimos con algunos de los aquí presentes, DAM, Samur y algún otro socio, pues fue un proyecto, la verdad, muy bonito, tuvo sus problemas, como todos los proyectos, pero bueno, salió bastante bien, sobre todo en la etapa mesófila, y la verdad que construimos una planta que veis aquí en la foto de 20 metros cúbicos y conseguimos unos resultados bastante interesantes en el rango mesófilo. Fruto de los problemas que hubo, no conseguimos trabajar adecuadamente en el rango termófilo, que también estaba previsto, pero bueno, conseguimos demostrar a una escala bastante potente que la aplicación de este lodo deshidratado en digestión seca era viable en instalaciones de mediano tamaño, ¿no? La planta estaba instalada en una depuradora de Samur en Murcia, en Alguazas. Luego, otro caso también, en este caso en Badajoz, en un proyecto de Interreg. Pues bueno, aquí la novedad que hicimos fue en una planta algo más pequeña, de 1 metro cúbico, introducimos también digestión seca, pero también en codigestión. Entonces introducíamos residuos en codigestión, claro, tenía que ser corresiduos que fuesen también secos, entre comillas, con cierto nivel de contenido en sólidos. Y luego hacíamos también una cierta separación sólido-líquido para poder hacer en el retorno líquido una recuperación también del nitrógeno y fósforo, ¿no? Porque, digamos, el proyecto tenía una concepción más amplia de una gestión del agua residual en el ámbito rural un poco, digamos, circular. Esa era un poco la diferenciación respecto a lo que era el Life and a Dry. Ya un poco más reciente, ayer se comentó ya pues, un trabajo que está coordinado ahora mismo NILSA, ¿no? Pues otro proyecto en Tudela, donde se van a aplicar pues, una serie de procesos. En este caso, el foco está en la parte termófila, ¿no? Se van a estudiar una serie de procesos. Aquí la novedad está, sobre todo, como decía, en la parte termófila. NILSA está ya implementando, pues, digamos, un camino intermedio, ¿no? Que es la concentración del fango, o sea, esa mezcla de fango, digamos, líquido con fango deshidratado para aumentar parcialmente la concentración, pero nosotros también vamos a estudiar digamos, la pata que nos quedó en el Life and a Dry, la vamos a estudiar aquí, que es la digestión seca termófila, ¿no? que es quizás el caso más difícil, porque es verdad que una de las, digamos, desventajas, por así decirlo, de la digestión seca es que concentra los sólidos, pero también concentra ciertos potenciales inhibidores, el amonio se concentra, los AGVs. Entonces, bueno, también el proceso pues hay que, digamos, saber lidiar con ese tipo de elementos, ¿no? Y es un poco lo que vamos a estudiar aquí. También vamos a estudiar otras patas, como la parte microbiológica del digestor, la parte de higienización, etc. Bien, y ya por último, y ya con esto acabo, estamos ahora mismo comenzando un proyecto también muy interesante, en este caso en Asturias, y con la financiación de Cadagua y con el Consorcio de Aguas de Asturias, también pues un caso ya muy aplicado de lo mismo, de digestión seca, en un caso muy aplicado porque es una depuradora concreta que tiene Asturias, en San Claudio, y donde vamos a aplicar, pues eso, ver si es viable técnicamente y económicamente implantar un proceso de digestión seca en una pequeña depuradora. Entonces, bueno, vamos a hacer una experimentación piloto con una piloto que vamos a enviar en breve y además vamos a hacer un estudio de simulación donde vamos a estudiar precisamente esa integración, ¿no? Cómo afectaría la implantación de este proceso por simulación al conjunto de la depuradora, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que quería contaros. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Enrique. Pasamos ahora, que han terminado las ponencias, a la sesión de preguntas, el debate. No sé si desde la audiencia hay alguna pregunta que se quiera hacer con micrófono. Si no, damos paso a las que se hayan podido generar en la aplicación. ¿Nadie levanta la mano? No. Bueno, pues dirigido a Manuel. Preguntan qué impacto tienen los microplásticos en la gasificación y cómo afectan los metales pesados del fango en el biochar. A ver, lo que hemos visto es que realmente con todo el proceso y las pruebas de laboratorio que se han hecho, que sí se concentran algunos metales en lo que son las cenizas o biochar final. Aún así se han hecho las pruebas en campo y no son inhibidores de cara al proceso agronómico. No obstante, tenemos que vigilar que realmente en algunas plantas
puede darse el caso de que algún metal pues sí que pueda exceder pues, el 1310 para poder aplicar en agricultura, con lo cual pues el residuo por lo mismo no podría ser utilizado en agricultura. Muy bien. Pues hay también una pregunta para Víctor. ¿Qué mantenimiento o puntos más críticos habéis determinado en la pila de combustible? Todavía la experiencia no es muy larga para sacar conclusiones. Lo primero que hay que hacer es una instalación preventiva. Hay que hacer un pretratamiento adecuado del biogás para no tener estos problemas, ¿no? Y entonces ahí quizás, pues, como nos pasa muchas veces a los pilotos, pues hemos puesto multibarreras para que no nos lleguen fundamentalmente el sulfídrico. Las pilas de combustible son muy sensibles, nos piden menos de 25 ppm, así que eso debemos de evitarlo. Y también siloxanos y algunos compuestos traza. Hasta ahora no hemos tenido problemas de mantenimiento. Eso sí, son riesgos identificados, pero todavía no vividos, y que en el futuro que habrá que hacer como próximo paso será hacer ese pretratamiento lo más sencillo posible. Muy bien, muchas gracias, Víctor. ¿Nadie se anima desde aquí? Sí, tenemos una pregunta desde el público, adelante. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Bueno, mi pregunta principalmente va a la parte de caracterización del biogás, a cualquiera de los ponentes. Es que, digamos, cuando obtenemos biogás, obtenemos no solo biometano, sino, como le explicaron, se obtienen algunos otros gases intermedios o de mayor peso molecular, como el butano, y en mi caso, que trabajo con biogás, se ha producido el propano. Entonces, tengo la pregunta, es ¿a qué se debe la producción o la tasa o cantidad de producción, si lo han caracterizado, de algunos otros compuestos de mayor peso, tales como propano o butano, y se han trabajado, digamos, creo que quien está trabajando con butanol o butano, cómo hizo la separación de estos, y si, digamos, algunos de estos productos intermedios o que están dentro del biogás en unas trazas, principalmente me interesa el propano, si alguno lo ha identificado, saben si tiene algún problema en la calidad o en la calidad o digamos en el trabajo, digamos, sí, más que todo la calidad del biogás, qué pena. Más que todo para producción calorífica, si tiene alguna afectación. Gracias. ¿Alguien se anima? No me hagáis sacar el puntero, ¿eh? A ver, yo no me siento identificado en mi proyecto porque nosotros no generamos biogás, nosotros generamos gas de síntesis, es lo que se denomina sin gas, y el proceso es totalmente diferente. Nuestro reparto es monóxido, hidrógeno y metano, ¿vale? Antes, creo que me he dejado una parte de la pregunta sin contestar con el tema de los microplásticos. Es verdad, porque había dos. Precisamente, bueno, lo que es la etapa de gasificación, en el vídeo no se enseñaba el gasificador porque está tiene protección por patente y el socio no quería que se viera. Ese proceso, de lo que se puede contar, pero básicamente, bueno, se alcanzan 800 grados de temperatura y todos los microplásticos que, por lo menos lo que hemos analizado, desaparecen. O sea, me imagino que por combustión o por la temperatura a la que se somete. Ahora los de biogás. No sé, eso sí. No, respecto a lo que es elongación de la cadena carbonosa, sobre todo lo hemos analizado en fase líquida. Aquellos proyectos que tienen como objetivo, has mencionado propano, butano, suele quedarse como disueltos, como acético, propiónico, butírico, y luego cuando intentas hacer el leche elongation se te va a la fase gas, se te queda en la fase líquida, pues suelen ser muy solubles. Entonces el butanol, el metanol lo estamos analizando sobre todo en la fase líquida. En la fase gas no tenemos experiencia. ¿Alguna pregunta más en la sala? Si no, continuamos con las que puedan haber en la app. Pues para Miguel, preguntan qué ventajas tiene Gaia respecto a otras generaciones de energía desde aguas residuales. Pues principalmente que permite cerrar un ciclo entre combustión del biogás y reconversión del CO2 que se produce de nuevo en biogás y otros productos de valor, que en la gran mayoría de tecnologías de captación, yo no concibo o no conozco
otras tecnologías lo suficiente para decir qué ventaja tiene, pero esto me parece un punto muy a favor de esta tecnología. Muchas gracias, Miguel. No veo manos levantadas. Pues continuamos porque creo que también hay una pregunta para Enrique. ¿Cuál crees que es el principal factor limitante para la implantación de la tecnología DAS en una edad urbana? Bueno, yo creo que lo que es la tecnología DAS ya existe y está demostrada. Yo creo que lo que falta es... Yo creo que la cuestión es que al final es una tecnología que se ha desarrollado fundamentalmente en el norte de Europa, ¿no? Para la parte de residuo urbano, pero la aplicación en lodo, la problemática del lodo está, digamos, más orientada casi en el países mediterráneos, ¿no? Pues como es el caso de España. Entonces, falta yo creo que un poco de desarrollo tecnológico, porque realmente a nivel de... como ha quedado claro, está prácticamente ya el tema bastante desarrollado, faltaría aplicarlo, faltaría que haya pues, un primer caso, al menos en lo que es digestión anaerobia secas a nivel mesófilo, ¿no? Ya no me meto en temas termófilos, ¿no? Que quizás haya alguna barrera todavía técnica que solventar. Entonces yo creo que lo que falta más que un tema técnico es un tema, bueno, pues un primer caso demostrativo, como si llega a una escala ya bastante elevada, pero falta ya pues un nivel demostrador final, ¿no? Como todo, ¿no? Faltaría algún matiz, pues técnico que solventar, pero ya yo creo que bastante pequeño, ¿no? A nivel. Entonces, yo creo que falta el último paso, ¿no? Pues alguna empresa que termine de hacer el desarrollo tecnológico o bien que empresas que ya existen del mundo de los residuos urbanos se animen a dar el salto a hacer la aplicación al mundo de los lodos. Pero vamos, me consta que hay consorcios que ya están por la labor de implantar la tecnología en alguna planta. Muy bien, pues muchas gracias. Pues si os parece, os dejamos con el vídeo del proyecto ELSAR, en el que participa Aqualia, y damos paso a la siguiente sesión. Muchas gracias a todos.